y vamos a seguir mirando o hablando con lo que estábamos diciendo. Entonces, dijimos que con los profesores de análisis matemático 1, o sea, con Matías específicamente, creo que ven en la pantalla, cómo resolvíamos, cómo tratábamos de resolver esta ecuación. Bueno, cuando tengo el producto de dos números, ¿sí? Si me dan 0, puedo pensar que el primer factor es 0 o que el segundo factor es 0. Entonces, si el primer factor es 0, ¿qué puedo decir? 2 es distinto de 0. Me quedaría x cuadrado es igual a 0 y x igual raíz de 0, o sea que x igual más menos 0 me da 0. Y con el segundo factor es mucho más fácil porque despejando x daría 1. Quiere decir que los valores 0 y 1, ya lo puedo afirmar a esto, que x igual 0 y x igual 1 son puntos críticos o números críticos de f. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la derivada en esos números, donde la función está definida, me da 0. Entonces son los puntos críticos o los números críticos. ¿Cómo sigue el tema? O sea que para calcular extremos absolutos, lo primero que hago, hallo los puntos críticos. Una vez que tengo los puntos críticos, como son extremos absolutos, los extremos absolutos, ¿cómo se definían? Eran los mínimos o los máximos absolutos. ¿Y cómo se obtenían? Bueno, el mínimo absoluto era el que iba a tener la menor imagen de todos los elementos de mi función. Y el máximo absoluto iba a ser el que tenía mayor imagen. Entonces, para determinar eso, lo que hacemos es el siguiente procedimiento. Calculamos la imagen de la función en los extremos del intervalo, o sea, calculamos la imagen en menos 1 y en 2, y en los puntos críticos que estén dentro de este intervalo. Observen que tanto 0 como 1 están dentro del intervalo. Entonces calcularía las imágenes en 0 y la imagen en 1. Alguien que me ayude y me diga cuánto daría la imagen de la función o las imágenes de la función en estos 4 valores del dominio. ¿Cuánto me da f en menos 1? Ya 1, ¿eh? No se maten por decirme. Te da 1. ¿Me da 1? Me parece que no. Sí, sí. 3 menos 4. Mm, Menos 1. No, me parece que no. Menos 20. Pero Menos 1. Menos te 1 da al cubo, negativo con negativo positivo, te da 1. no. A mí Ah, no, tenés razón. me da Es 7. 4 más 3 es 7. Ahí Tenés razón. estamos, Sí. me da 7, perfecto. Bueno, f en 0, que es más fácil, como la nota del parcial, ¿cuánto me daría la imagen? Un 0. 0. Perfecto. Como saben cuánto se van a sacar en el parcial. F en 1, ¿cuánto me da? Che, profe, no sea malo. ¿Quién está hablando? Menos 1. Estefanía. Estefanía. Menos 1. Menos 1. Bien. No, yo no soy malo, yo soy vidente. Tuvimos un error con una sola. Está bien. ¿Vos sos abogada también, Estefanía? ¿Estudiaste abogacía o no? No, pero puedo estudiar si lo Podés estudiar, necesito. ya te estás practicando para defender los derechos del resto de los compañeros. Bien, y F en 2, esta es más difícil, es un esfuerzo. Romina puso 16. 16 dicen que puede dar. Sí, porque 2 a la cuarta me da 16, por 3, 48, 8 por 4, 32, 16, perfecto. Entonces me fijo, ¿quién tiene la mayor imagen? La mayor imagen está en 16. Entonces digo acá que, vamos a poner ahí, que disculpen, existe un máximo absoluto de f en el intervalo, digo bien, menos 1,2. Ahí tengo el máximo absoluto y el máximo absoluto es 16.
Y el mínimo absoluto es el que tiene la menor imagen. En -1 estaría. Entonces digo, acá lo vamos a poner que existe un mínimo absoluto de f en el intervalo -1,2. Y ahí hemos determinado los extremos absolutos. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería la técnica que vamos a utilizar cuando a mí me pidan calcular los extremos absolutos? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a tener, no quiero que digan procedimiento, abajo el procedimiento, ahí, que empiece diciendo cuáles van a ser. ¿Sí? El procedimiento sería, calculamos los puntos críticos o números críticos de la función. Eso es, no necesito aclararlo, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Punto de inflexión. Hacemos la derivada, damos 0, vemos dónde no existe, dónde y la segunda etapa, ¿qué hacemos? Calculamos las imágenes, los extremos del intervalo y en los números o puntos críticos. Cuando les quede escrito ahí, de todas maneras, lo tienen escrito en el libro, ¿sí? Les va a quedar ahí, después les subo este pizarrón a Classroom. Les prometo que lo subo entre hoy y mañana, o entre hoy, mañana y pasado. Vamos a hacer otro ejemplito. Hicimos los del libro porque a veces les suelen traer problemas. Vamos a ver el que sigue. El lapso. Ahí estamos. Bueno, acá está hecho, acá tenemos 0 y 1, y ahí están analizados, están mucho más prolijitos. Acá está hecha la gráfica de la función, donde ven que este es en el 0, 0, perdón, 1 menos 1 tengo el mínimo, y en el 2, 16 tengo el máximo, la menor imagen y la mayor imagen de todas. Bien, después tenemos esta función. La vamos a hacer porque es una función interesante. La voy a copiar y después la voy a explicar porque muchas veces estos ejemplos suelen traer inconvenientes. O sea, no los entienden. Esperen que lo voy a copiar, o si no alguien que me lo dicte, pero ustedes no lo tienen en el libro, me parece. Ahí voy, tengan un poquito de paciencia. El segundo, vamos a hacer que la función sea, o que es en realidad 2x menos 3x elevado a la 3 medios. En el intervalo menos 1,3. Ahí volvemos al pizarrón. Pizarrón rápido, ahí estamos. Bueno, otra vez quiero ver los extremos absolutos en el menos 1,3. ¿Cómo hago? Bueno, primero sabemos, ya lo tenemos anotado arriba, que tengo que calcular la derivada. ¿Sí? La derivada de esta función, a ver cuánto me da. Que es el paso que vamos a hacer primero, como hicimos antes. Ustedes me van a ayudar con la derivada de x. ¿Cuánto me quedaría? Tengo una resta. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Entonces sería 2, el primer término, y el segundo término es igual que antes, ¿sí? Igual que el primero. El primero tenía la constante 2 por la función x. Constante por función es, repito la constante, derivo la función. Y acá lo mismo, repito la constante y derivo la función. Serían 2 por 3 medios de x elevado a la 3 medios menos 1, que si lo hago rápido me da menos 3 medios. Quito cualquier cosa, x elevado a la 3 medios menos 1, que no es menos 3 medios, sino que me da 1 medio. 1 medio. ¿Está bien? Perfecto, la vamos a achicar un poquito más. Yo puedo poner que esto es 2 menos 9 medios de x elevado a la 1 medio.
Perfecto, creo que no me equivoqué, ¿no? Que copié bien respecto. Disculpen, no es 3 medios, lo copié mal. Es 2 tercios. Si no, se me va a presentar un problema grave. Lo vamos a corregir. ¿Qué pasaría si en vez de 3 medios fuera 2 tercios? Menos un tercio. Sería menos un tercio, gracias. O sea, acá directamente, no tengo que hacer, sí, vamos, acá te pondría 3, tampoco ahí, ahí. Bueno, menos, y acá abajo, menos un tercio. Lo mismo acá arriba, tendría menos. No sé por qué no le acerto bajo 3. Ahora sí, menos un tercio. Perfecto. ¿Qué queremos hacer de esto? El 3 medio y el 9 medio también cambian. Tenés razón. Entonces me quedaría 3 por 2 tercios aquí. Claro. Gracias por estar atenta. 2 tercios. Y acá me quedarían 2 directamente. Desaparecen las fracciones. Ahí estamos. Me queda esta expresión. 2 menos 2 por x a la 1 tercio. Como estamos, ¿por qué hacemos la derivada? Porque estamos buscando números críticos o puntos críticos, que son valores donde la derivada se hace 0, valores de la variable donde la derivada se hace 0, o donde la derivada no existe. Me conviene mirar la función de esta manera. Siempre que tengan potencias negativas, les conviene verlas de manera positiva. O sea, en este caso eso sería 2 menos 2, y la potencia negativa me baja, y me hace que me da la recíproca del elemento que tengo. Esto sería, ahí quedó ahí abajo, 2 menos 2 dividido x a la 1 tercio. Y x a la 1 tercio es raíz cúbica de x, pero lo puedo dejar así. Bueno, ahora me pregunto, ¿hay algún valor de x donde la derivada no existe? Para eso tendría que plantearme cuál sería el dominio de la derivada. ¿Cuál sería el dominio de la derivada? Que eso me lo pueden decir ustedes. ¿Cuál sería el dominio de f'? ¿Existe para todos los reales como antes, f'? No, en No. 0 hay una indeterminación. En 0, o sea, en 0 no tengo función. Aguárdenme que puse cualquiera. Ahora sí. O sea que el dominio de la derivada serían todos los reales menos el 0. Y fíjense que si quiero analizar el dominio de la función, el dominio de f, que no lo había analizado, son todos los reales. En realidad no son todos los reales porque va de menos 1 a 3, ¿sí? Pero si yo me olvidara de esto, ¿sí? No hablara de ese dominio, el máximo dominio que podría admitir f sería todos los reales. Pero la derivada no va a admitir el 0. ¿Tá? O sea que la función existe en 0, pero la derivada no existe en 0. Entonces, yo puedo decir que x es igual a 0 es un punto crítico de f. ¿Por qué motivo es un punto crítico? Bueno, porque no existe f' en 0. Ahí tengo un punto crítico que antes no me pasaba, sin embargo, ahora me pasó. Pero bueno, en ese punto la derivada no existe, pero puede haber valores donde la derivada se haga 0. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? ¿Cómo voy a determinar dónde la derivada se hace 0? Bueno, ahí eso no es muy complicado, es resolver una ecuación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Tengo varias opciones. Podría pasar esto sumando. Me va a quedar 2 igual a 2 dividido x elevado a la 1 tercio.
Después lo que podría hacer es multiplicar ambos miembros por x a la 1/3 y dividir ambos miembros por 2. Entonces me va a quedar en el primer término, en el numerador, x a la 1/3 y va a ser igual a 2 dividido 2. Porque nosotros domésticamente decimos, paso esto multiplicando y esto dividiendo. O sea que me va a quedar que x elevado a la 1/3 es igual a 1. Y que me va a quedar x es igual a 1 al cubo. 1 al cubo que no es otra cosa que 1. O sea que 1 es un valor de la variable x donde la derivada se hace 0. O sea, f' en 1 se hace 0 también. Entonces digo, bueno, voy a decir que 1 es otro punto crítico de f. ¿Por qué? Porque acá existe, pero f' no, da f' en 1 me da 0. Ahí tengo los dos puntos críticos, 0 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular, voy a repetir la función, control C, después la borro, para tenerla acá. Vamos a calcular las imágenes de la función en los extremos del intervalo, o sea, calculamos f en menos 1, calculamos f en 3, y calculamos 0 y 1 están dentro del intervalo, o sea que calcularía como extremos f en 0 y f en 1. Bueno, ahora ayúdenme y díganme ustedes cuánto dan las imágenes, a ver si no se equivocan. F en menos 1, ¿cuánto me da? Qué silencio, miren que esto queda grabado. Y van a YouTube. F en menos 1. Menos 5. Perfecto, menos 5. F en 0, esa es fácil, acuérdense que hay 0. algo que los liga, perfecto. F en 1 es difícil, ¿eh? F en 1, ¿cuánto da? Menos 1. Muy bien. Y F en 3, esta es mucho más difícil, ¿eh? Así que ojo. Y me parece que F en 3 me queda un número horrible. Me queda 6 menos 3 a la 2/3. Sería 3 al cuadrado, me da, o sea, 3 elevado a la 2/3, me quedaría 3 al cuadrado 9, sería raíz cúbica de 9 por 3. 3 por raíz cúbica de 9. Eso, si alguien tiene alguna calculadora, lo podemos aproximar. 12,24 puede ser. 12,24. Vamos a suponer que es cierto. No es que desconfíe de ustedes, ¿eh? No es que desconfíe de ustedes. Pero bueno, es aproximadamente 12, No, profe, menos 0,24. menos 0,24. Perfecto. Entonces, ¿dónde tengo el mínimo absoluto? ¿Dónde tengo la menor imagen? Acá, en menos 5. Entonces, ¿qué voy a decir? Que existe, se me fue justo que lo tenía. Acá voy a decir, existe, lo separamos un poquito. Un mínimo absoluto de f en el intervalo menos 1, 3. Ahí estamos. Y el que tiene mayor imagen de todos estos valores es 0. El 0. O sea que voy a decir que acá que tengo que existe
máximo absoluto de f en el intervalo menos 1, 3. Esta cosita acá no va. Y ahí estaría terminado el problema. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer uno más que no está en el para reforzarlo, uno que no está en el libro. Es uno distinto. Vamos a hacer un tercer ejemplo que sea la función va a ser x cubo menos 3x, perdón, x cuarta menos 3x cuadrado. Ahí la tenemos. Quiero, y el intervalo que vamos a usar es, el intervalo que voy a usar, o sea, donde quiero calcular los extremos absolutos, va a ser 0, 5. Vamos a hacerlo peor todavía. Vamos a hacerlo en menos 0,55. Espero no equivocarme y vamos a tratar de resolver. Ahí quiero obtener los extremos absolutos de esta expresión. ¿Cómo me quedaría? Bueno, voy a calcular la derivada. La derivada, o sea, tratamos de hallar los números críticos o los puntos críticos. La derivada de esta función me va a quedar, no es difícil, 4x cubo menos 6x. Me pregunto, ¿hay algún punto de esta derivada donde no exista? ¿Hay algún valor de x donde la derivada no exista? Y no, el dominio de la derivada son todos los reales. No voy a tener problema, o sea, no va a haber ningún valor donde esa derivada no exista. Entonces, puede haber puntos críticos, pero no por la no existencia de la derivada. Pero sí podría haber por que la derivada se haga cero. Entonces vamos a analizar cuándo esta derivada se hace cero. Puedo hacer lo mismo que antes y sacar factor común, por ejemplo, 2x. Si saco factor común 2x, me va a quedar 2 x al cubo, al cuadrado, perdón. al cuadrado menos 3x. 3. Ahí está. 0. Me va a quedar un número horrible, pero bueno, no importa. Lo vamos a dejar así para que no confundirlos tanto. Y acá, ¿qué podemos decir? Podemos hacer lo mismo que hicimos antes, o sea, si el producto de dos números me da 0, Alguno de los dos tiene que ser 0. alguno de los dos tiene que ser 0, correcto. Entonces decimos que o 2x es igual a 0, con lo que me queda que x es 0, ¿sí? O 2x cuadrado menos 3 igual 0, y acá voy a trabajar un poco más, va a quedar 2x cuadrado igual 3, x cuadrado igual 3 medios, y por último x va a ser igual a La raíz de 3 medios. a la raíz de 3 medios, la raíz cuadrada de 3 medios, ahí estamos, igual a la raíz cuadrada, la voy a aprovechar, lo voy a hacer con esto. Más o menos sería. Sería más menos, correcto. Espérate, quiero buscar aquí, ahí estoy. Ahí. Sería raíz de 3 medios, y sé que esto va a tener dos soluciones, ¿sí? Más y menos. ¿Sí? Raíz de 3 medios, porque la raíz cuadrada de un número siempre tiene dos soluciones. La vamos a aproximar para que tengamos más o menos una idea de cuánto da esto. Ustedes me van a decir cuánto da. ¿A qué sería igual esto? Más o menos. ¿A cuánto daría? ¿Alguien si tiene una calculadora o algo que me pueda decir? Ahí. Alguien está diciendo en el chat seguramente. 1.22. 1.22. Esperen que voy a acercar esto más para que nos quede esto arriba.
segundo que no quiero que me quede abajo, porque si no, ahí estamos. Sería aquí. Bueno, no me queda muy bien, pero voy a poner por acá que la X esa me va muy abajo, que esta X me queda más o menos 1,22. No lo escribo, lo decimos. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Sabiendo que eso me da más o menos 1,22. ¿Cuáles son los valores de X que yo voy a tomar? Bueno, tomaba. 0, Tomaría 0, tomaría 1,22. Exacto, más y menos 1,22. O sea, primero fijo que tendría f en menos 0,5 y f en 5. en 5. Perfecto, ahí estamos. Ahí lo tengo. Y después tengo 3 puntos críticos: 0, 1,22 y menos 1,22. Ojo, solamente voy a tomarlo en 0, ¿sí? Y en 1,22. ¿Sí? Porque están dentro de los valores de los puntos críticos. Exacto, que eso era lo que habíamos estipulado. Que fíjense que en el otro caso no pasó, pero acá está pasando, ¿sí? O sea que acá el menos 1,22 no me sirve porque no está dentro de mi intervalo. Entonces no lo voy a tener que analizar. Yo lo voy a poner para hacer más rápido, voy a poner raíz de 3 medios. Quería que me quedara un valor exacto, pero no pude. Ahí estamos. Y vamos a ver a qué es igual todo esto. F en menos 0,5, me va a dar un valor que no sé cuánto es. F en 0, como siempre, nos sigue dando 0. F en 5 sería 5 a la cuarta, menos 3 por 5 al cuadrado. Ahí tendría que tener una calculadora. Yo creo que tengo una por acá. Si no, alguien que me El diga. primero, profe, da menos 11 sobre 16 o menos 0,69 redondeado. Perfecto, vamos a poner menos 11, 16. Y le voy a poner igual, pero es aproximadamente, ¿está? Ustedes saben que va a ser aproximadamente. Menos 11, 16 o menos, ¿cuánto me dijeron? 0, 69 redondeado. redondeado, aproximadamente, ¿sí? Este me da 0, el que tiene 1,22 aproximado, ¿cuánto me daría? Sería raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Justo, raíz de, o sea, No. Ah, No. perdón. Estoy Está diciendo cuánto sería el... bien. Nos va a llevar un tiempito. Yo estoy tratando de hacerlo también. Menos 9 cuartos. Menos Que 9 quedaría cuartos. menos 2,25. Bien, lo dejo ahí en menos 9. Menos. A menos, gracias. Y en 5, ese es. Quedaría 2,25 esto de aproximado. Perfecto. En realidad no aproximado, porque me parece que justo 2,25. Perdón, justo, sí. Bien, y el último, que es el más difícil, sería 25 por 25 menos 3 por 25. ¿Puede ser 550? Exacto. Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Dónde está la menor imagen? Acá. La tenemos acá, en esta. No, profe, porque el de abajo es menos 2,25. Ah, perdón, muchas gracias. O sea que acá tenemos la menor imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que existe, ¿sí?, Un mínimo absoluto de f en el intervalo menos 0,5, en el intervalo menos 0,5,5. Voy a poner punto y coma ahí para que no confunda. Y la mayor imagen la tengo acá, recontra la mayor imagen, ¿sí? Ahí tendría, existe un máximo absoluto de f en el intervalo menos 0,55. bien, menos 0,5, lo pongo acá ahora con punto y coma para que se vea bien, 5. Y ahí habría terminado. Este ejercicio lo voy a guardar. Perfecto. Bueno, nos quedan 8 minutos 46, nos queda más tiempo antes de finalizar la clase.
¿Alguien quiere consultar algo, me quiere preguntar algo, algo que no hayan entendido? No, profe. ¿No? Bueno, lo que les pido, por favor, vamos a cortar.